Acepta un 40% menos o vete. Liam Croft ni siquiera me miró cuando pronunció esas palabras. Él estaba de pie junto a los enormes ventanales que iban del suelo al techo en nuestra sala de juntas del último piso, mirando hacia la ciudad. Su mano estaba levantada, señalando con un solo dedo, de forma tajante, directamente hacia la puerta de cristal. Sentado justo al lado de su silla de cuero vacía, estaba Trevor. Trevor tenía 26 años, vestía un traje gris perfectamente entallado, y tenía una pequeña y engreída sonrisa en su rostro. Él era el analista financiero favorito de Liam, traído a la empresa hace solo 6 meses para ayudar a simplificar las operaciones. Mi nombre es Betty Vance, tengo 47 años, y mi cargo oficial era directora de operaciones empresariales. Durante casi 20 años, he sido la columna vertebral silenciosa de esta firma de logística. Llegué a esta empresa cuando teníamos 2 computadoras y 3 camiones de reparto. Hoy en día gestionamos millones de envíos en todo el país. Yo construí los sistemas que mantienen vivo este lugar. Conozco a cada cliente, a cada gerente de almacén, y cada línea de datos que fluye a través de nuestra red. Pero para Liam, nada de eso importaba. Él tenía 32 años, y fue contratado por la junta directiva porque tenía un apellido famoso y un título de una universidad de la Ivy League. Para él, la historia de esta empresa era solo una colección de números en una hoja de cálculo. Y en este momento él veía mi salario como un número que debía ser recortado. La habitación estaba en completo silencio. El aire se sentía pesado, frío y denso por la tensión. Las paredes de cristal de la sala de juntas significaban que cualquier persona en el piso principal podía mirar hacia adentro. Mi equipo estaba allá afuera trabajando duro, completamente ajeno a que su jefa estaba siendo humillada públicamente. Liam, dije manteniendo mi voz baja y perfectamente firme. No me he tomado ni un solo día por enfermedad en 4 años. Gestioné toda la migración del sistema el invierno pasado, sin una sola hora de inactividad. Mi salario actual fue acordado por el director ejecutivo anterior y la junta directiva, debido al valor que aporto. Liam finalmente se dio la vuelta. Se apoyó contra la larga mesa de caoba, y cruzó los brazos. El pasado es el pasado, Betty, dijo él, con una voz que destilaba un desprecio casual. El mercado ha cambiado. La tecnología ha hecho que las cosas sean más sencillas. Lo que tú haces puede ser realizado por un programa de computadora, o por un graduado ambicioso dispuesto a trabajar por la mitad de lo que tú ganas. Tus años de experiencia ya no son un activo. Son un lujo sobrevalorado que esta empresa, simplemente, ya no necesita. Trevor se movió en su silla, asintiendo con cada palabra que Liam decía. Parecía un estudiante orgulloso observando a su maestro. Miré a Liam, luego miré a Trevor. Sentí un choque frío en lo profundo de mi pecho, seguido de una ola de traición, aguda y dolorosa. Había pasado mi vida protegiendo este lugar. Me había perdido cenas familiares, me había quedado despierta hasta el amanecer arreglando caídas del servidor, y le había ahorrado a esta empresa millones de dólares. No grité. No lloré. No golpeé la mesa con mis manos. Cuando has pasado 20 años gestionando crisis de alto riesgo, aprendes que la ira es un desperdicio de energía. En su lugar, recogí mi bolígrafo en silencio. Cerré mi cuaderno de cuero, y lo deslicé dentro de mi maletín. Me puse de pie alisándome la chaqueta, y miré a Liam directamente a los ojos. Entiendo perfectamente, dije. Me alejé de la mesa, abrí la pesada puerta de cristal y salí al piso principal. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia mi oficina, el cálido sol de la tarde entraba por las ventanas. Sentí las miradas de mis compañeros de trabajo sobre mí, pero mantenía la cabeza en alto. Liam pensó que había ganado una negociación sencilla. Pensó que le había ahorrado dinero a la empresa. No tenía idea de que al obligarme a salir, acababa de quitarle el seguro a una granada. Para entender por qué la decisión de Liam era tan peligrosa, ustedes deben entender lo que yo hacía realmente cada día. En el mundo corporativo hay personas que hablan sobre el trabajo, y hay personas que hacen el trabajo. Liam y Trevor eran personas que hablaban. Les encantaban las palabras de moda como sinergia, optimización y eficiencia basada en la nube. A mí no me importaban las palabras de moda.
A mí me importaba la realidad. Mi trabajo consistía en gestionar nuestra infraestructura digital. Específicamente, cuidaba nuestros sistemas de datos. Con los años, nuestra empresa había crecido comprando firmas de logística más pequeñas. Cada una de esas firmas pequeñas utilizaba un software diferente, herramientas de seguimiento distintas y estilos de bases de datos variados. Era una red de tecnología desordenada y desorganizada. Si esos sistemas no se comunicaban entre sí perfectamente, nuestros camiones de transporte dejarían de moverse, nuestros almacenes perderían el rastro del inventario y nuestro negocio moriría. Para solucionar esto, pasé 3 años escribiendo un puente de software personalizado. Lo llamé el Apex Gateway. El Apex Gateway era el pegamento invisible que mantenía unida a toda la empresa. Tomaba todos los diferentes flujos de datos desordenados de nuestros almacenes y los traducía en un solo flujo limpio que se conectaba directamente con nuestros 3 principales clientes minoristas de la lista Fortune 500. Estos 3 clientes representaban más del 70% de nuestros ingresos corporativos totales. Sin el Apex Gateway, ellos no podrían rastrear sus envíos, imprimir etiquetas automatizadas, ni actualizar los inventarios de sus tiendas. Fuera del trabajo, yo tenía mis propias razones para trabajar tan duro. Mi hija Sara estaba en su 2º año de la escuela de medicina. La matrícula era increíblemente cara, y yo la pagaba enteramente por mi cuenta. También tenía una hipoteca sobre la tranquila casa de 2 pisos que había pertenecido a mis difuntos padres. Era el hogar en el que crecí, y me prometí a mí misma que lo mantendría en la familia. Mi salario no era solo un número para comprar artículos de lujo. Era la red de seguridad que mantenía a mi familia a salvo y avanzando. Cuando Liam asumió el cargo hace 6 meses, trajo a Trevor a mi departamento. Liam me dijo que Trevor era un brillante y nuevo graduado de una maestría en administración de empresas que quería aprender cómo funcionaba todo. Me pidió que dejara que Trevor me siguiera para mostrarle cómo funcionaban nuestras operaciones. Yo estaba feliz de ayudar. Pasé horas explicándole nuestros flujos de trabajo, presentándole a los gerentes de almacén y mostrándole los paneles de control de nuestro sistema. Pero Trevor no quería aprender. Pasaba su tiempo mirando su teléfono, ajustando sus costosos trajes de diseñador y tomando notas sobre cómo podíamos recortar costos. Nunca preguntó sobre el código real, la lógica o las vulnerabilidades estructurales de nuestra red. Solo le importaban las cosas que se veían bien en una presentación de PowerPoint. Miró el panel del Apex Gateway, vio una luz verde, y asumió que funcionaba completamente por sí solo. Pero no era así. Debido a que el Apex Gateway manejaba datos financieros y personales altamente sensibles para empresas de la lista Fortune 500, la seguridad lo era todo. Yo había construido un protocolo de seguridad estricto directamente en el núcleo del sistema. Cada 72 horas, el sistema requería una validación manual de seguridad. Yo tenía que iniciar sesión personalmente en una terminal segura, revisar los registros de transacciones cifrados y restablecer manualmente el token de seguridad. Si esa validación no ocurría antes de que se agotara el temporizador de 72 horas, el Apex Gateway asumiría que estaba bajo un ciberataque. Para proteger a nuestros clientes, se apagaría instantáneamente, bloqueando todos los flujos de datos y congelando cada envío en el país. Liam y Trevor no tenían idea de que este temporizador existía. Realmente creían que todo el sistema estaba completamente automatizado, funcionando por pura magia. Pensaron que podían simplemente borrarme de la nómina, y que la máquina seguiría funcionando para siempre. Estaban a punto de aprender una lección muy costosa sobre la base invisible que acababan de destruir. El insulto en esa sala de juntas de cristal no ocurrió de la nada. Fue la gota final en un cubo que se había estado llenando de falta de respeto durante más de 3 meses. Desde que Liam trajo a Trevor a mi departamento, las cosas habían comenzado a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Notaba que de repente me dejaban fuera de los hilos de correos electrónicos con nuestros principales clientes minoristas. Cuando le preguntaba a Liam al respecto, él me daba una sonrisa suave y vacía, y decía, «Oh, eso fue solo una actualización administrativa menor, Betty. No quería saturar tu bandeja de entrada. Trevor se está encargando de la comunicación diaria ahora para ahorrarte algo de tiempo». Luego Trevor comenzó a llevarse el crédito por mi trabajo.
Pasé 2 semanas reescribiendo la lógica de rutas para nuestro centro de distribución del Medio Oeste, un cambio que redujo los costos de combustible en un 12%. Cuando el informe mensual se envió a la junta directiva, mi nombre había desaparecido por completo. En su lugar, había un párrafo elogioso escrito por Liam, alabando a Trevor por sus brillantes conocimientos analíticos e iniciativas de ahorro de costos. Cuando confronté a Trevor al respecto en la sala de descanso, ni siquiera se mostró avergonzado. Solo se ajustó la corbata y dijo: «Ahora somos un equipo, Betty. No importa de quién sea el nombre en el papel, siempre y cuando la empresa gane». El peso emocional de este trato comenzó a afectarme. Me quedaba despierta por la noche mirando al techo, sintiendo una sensación de tristeza increíblemente profunda. Había entregado 18 años de mi vida a esta empresa. Había sacrificado tiempo con mi hija, trabajado durante los días festivos y puesto todo mi corazón en la construcción de nuestra infraestructura. Ser tratada como una pieza de maquinaria anticuada, siendo empujada lentamente hacia un rincón oscuro, era un tipo de dolor silencioso que es difícil de explicar. Entonces llegó ese martes por la tarde en particular. Liam me llamó a la sala de juntas exactamente a las 2 de la tarde. Cuando entré, Trevor ya tenía una carpeta gruesa de color manila abierta sobre la mesa. Liam no me ofreció un asiento. Simplemente me dijo que me quedara de pie cerca del extremo de la mesa de caoba, mientras él permanecía de pie junto a la ventana. Trevor deslizó un documento nuevo por la mesa hacia mí. Era un nuevo contrato de trabajo. «Estamos reestructurando el departamento de operaciones, Betty», dijo Liam, con una voz plana y robótica. «Trevor ha realizado una auditoría financiera completa, y tu salario actual simplemente no es sostenible para nuestro nuevo modelo de crecimiento. Este nuevo contrato reduce tu salario base en un 40%. Con efecto inmediato». Miré el documento. Los números eran negros y fríos. Un recorte del 40% significaba que tendría dificultades para pagar la matrícula de la escuela de medicina de Sara. Significaba que la seguridad financiera que había pasado 2 décadas construyendo, desaparecería en un instante. «Liam», dije con voz tensa pero tranquila. «Esto es una violación de todo lo que esta empresa representa. Yo construí los mismos sistemas que le permiten a Trevor realizar sus auditorías». Liam agitó su mano con desprecio, señalando con el dedo directamente a la puerta. «Acepta un 40% menos, o vete. La elección es tuya. Pero seamos realistas, Betty. A tu edad, el mercado laboral no es exactamente acogedor. Deberías estar agradecida de que te ofrezcamos mantenerte en el equipo». En ese momento exacto, algo cambió dentro de mí. La tristeza y el dolor desaparecieron por completo, reemplazados por una claridad cristalina. Me di cuenta de que mi lealtad no estaba siendo respetada. Estaba siendo utilizada como un arma en mi contra. Pensaron que aceptaría este abuso porque tenía miedo. Pensaron que me quedaría para proteger a la empresa. Miré el contrato, luego miré a Liam. «No firmaré esto», dije. «Y no me quedaré. Renuncio con efecto inmediato». Regresé a mi oficina, recogí mi bolso, y agarré la pequeña planta de jade verde que había estado en mi escritorio durante 15 años. Mientras caminaba hacia la salida, Liam salió de la sala de juntas con el rostro rojo de ira. «Si cruzas esa puerta, Betty, estás acabada», gritó a través del piso, y su voz resonaba en las paredes. «Nunca volverás a trabajar en esta industria. Yo me encargaré personalmente de ello». No miré atrás. Abrí las puertas de cristal y salí al aire fresco del otoño. Salí al estacionamiento con el corazón golpeando mis costillas. Abrí mi auto, me senté en el asiento del conductor, y cerré la puerta. El silencio dentro del vehículo era ensordecedor. Por un breve momento, una ola de dolor pesado me inundó. Apoyé mi frente contra el volante y dejé escapar un suspiro largo y tembloroso. 18 años de mi vida acababan de terminar en menos de 10 minutos. Pero mientras estaba allí sentada, mirando la pequeña planta de jade que descansaba en el asiento del pasajero, el dolor comenzó a transformarse en un poder silencioso e intenso. Liam pensó que me había arruinado. Pensó que tenía todas las cartas porque se sentaba en la oficina de la esquina.
Realmente creía que mi valor pertenecía a la empresa, en lugar de residir dentro de mi propia cabeza. Miré mi reloj. Eran exactamente las 4:15 de la tarde del martes. Saqué mi teléfono del bolso. No llamé a mi hija, y no llamé a un abogado. En su lugar, me desplacé por mis contactos hasta encontrar un nombre al que no había llamado en años. Marcus Sterling. Marcus Sterling era el fundador y director ejecutivo de Vanguard Logistics. Vanguard era nuestro competidor más grande y agresivo. Durante los últimos 5 años, cada vez que me encontraba con Marcus en una conferencia nacional de logística, él me invitaba a un café y me hacía la misma pregunta: Betty, ¿cuándo vas a dejar ese circo y vendrás a trabajar para una empresa de verdad? Cada vez, yo había sonreído cortésmente y le había dicho que era leal a mi firma. Me sentía responsable por las personas con las que trabajaba y por los sistemas que había construido. Pero hoy, esa lealtad estaba muerta. Presioné el botón de llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz profunda y resonante respondiera. Betty Vance, dijo Marcus, sonando genuinamente sorprendido. ¿A qué debo el placer en una tarde de martes? Hola, Marcus, dije manteniendo mi voz perfectamente serena y profesional. Te llamo para informarte que desde hace 15 minutos, soy una agente libre. He renunciado oficialmente a mi cargo. Hubo un silencio repentino y agudo al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de papeles moviéndose, como si Marcus estuviera despejando su escritorio para concentrarse por completo en mi voz. Dime que no estás bromeando, Betty, dijo Marcus con un tono de repente muy serio. Hablo completamente en serio, respondí. El nuevo liderazgo decidió llevar a la empresa en una dirección que no valora mi experiencia. Así que me fui. Pude escuchar una risa baja de Marcus, seguida de un suspiro triunfal. Liam Croft es un absoluto tonto, dijo Marcus. Sabía que no estaba a la altura, pero no pensé que fuera lo suficientemente estúpido como para dejarte ir. Betty, escúchame con atención. No aceptes ninguna otra llamada hoy. Te quiero en Vanguard. ¿Qué me ofreces, Marcus? Pregunté directamente. Te quiero como nuestra vicepresidenta senior de operaciones empresariales, dijo Marcus sin un solo segundo de duda. Conoces nuestros sistemas, conoces a los clientes, y sabes cómo construir infraestructura mejor que nadie en el país. Te daré un salario inicial de un 30% por encima de tu antiguo sueldo, además de un paquete completo de beneficios ejecutivos y un bono de contratación significativo. ¿Puedes estar en mi oficina a las 9 de la mañana para firmar los papeles? Una cálida ola de alivio y triunfo me inundó. Mi valor no había cambiado. Simplemente había estado en una habitación que era demasiado pequeña para verlo. Allí estaré, Marcus, dije. Ten el bolígrafo listo. Colgué el teléfono y arranqué mi auto. Mientras salía del estacionamiento, miré hacia las ventanas de la sala de juntas del último piso. Liam y Trevor probablemente todavía estaban allí, celebrando su victoria imaginaria. No tenían idea de que el equilibrio de poder en el mercado local de logística acababa de cambiar por completo, y su reloj en cuenta regresiva ya había comenzado. El miércoles por la mañana, me desperté sin el peso pesado que había estado presionando mi pecho durante meses. Me vestí con un elegante traje azul marino y conduje hasta la sede de Vanguard Logistics. Exactamente a las 9 entré en la oficina de Marcus Sterling. La habitación era luminosa, moderna, y estaba llena de la energía de una empresa que avanzaba. Marcus sonrió cálidamente, se levantó de su escritorio y me entregó un bolígrafo. Leí el contrato ejecutivo, vi el aumento salarial del 30% y el bono de firma en blanco y negro, y firmé con mi nombre. Por primera vez en años me sentí verdaderamente apreciada. Después de salir de las oficinas de Vanguard, me reuní con mi hija Sara para un almuerzo temprano en una cafetería tranquila cerca del campus de su universidad. Pedimos café y pasteles, y le conté lo que había sucedido. Le hablé del desprecio de Liam, de mi renuncia repentina, y de mi nuevo puesto en Vanguard. Vi cómo la preocupación desaparecía de su rostro cuando le aseguré que la matrícula de su escuela de medicina estaba completamente segura. Mientras nos sentábamos bajo la cálida luz del sol, riendo y hablando, una profunda sensación de paz me envolvió.
Había tenido tanto miedo de lo que pasaría si dejaba mi antiguo trabajo. Pero ahora me daba cuenta de que salir de aquella sala de juntas de cristal fue lo mejor que había hecho en mi vida. Mientras tanto, en mi antigua empresa, se estaba desarrollando una historia completamente diferente. Alrededor de las 2 de la tarde, un antiguo compañero de mi antiguo equipo me envió un mensaje de texto. Contenía una captura de pantalla de un correo electrónico enviado a toda la empresa que Liam había distribuido a todo el personal. El correo estaba lleno de un lenguaje corporativo arrogante. Liam celebraba lo que llamó un gran paso adelante en la reestructuración operativa y la eficiencia de costos. Afirmaba que al simplificar el departamento de operaciones, la empresa ahorraría cientos de miles de dólares. El correo no mencionaba mi nombre para nada, pero todos en el piso sabían exactamente lo que significaba. Liam y Trevor estaban dando una vuelta de victoria, orgullosos de sí mismos por haberme echado y ahorrado unos pocos dólares. Realmente creían que habían ganado. Lo que no sabían era que el reloj ya estaba corriendo en su contra. Cuando salí del edificio el martes por la tarde, el Apex Gateway funcionaba perfectamente, pero estaba bajo un ciclo de seguridad estricto de 72 horas. La última vez que yo había realizado la validación manual obligatoria y restablecido el token de seguridad, fue el martes por la mañana a las 11, justo antes de que comenzara el caos. El sistema estaba programado para proteger los datos de nuestros clientes a toda costa. Si el token no se actualizaba manualmente en un plazo de 72 horas, el sistema asumiría automáticamente que nuestros servidores habían sido comprometidos o abandonados. El jueves por la mañana, Trevor intentó navegar por el panel de control de operaciones. Un par de mis antiguos miembros del equipo me contaron más tarde que lo vieron sentado en su escritorio, bebiendo tranquilamente un expreso costoso. En su monitor, pequeñas banderas amarillas de advertencia comenzaron a parpadear junto al icono del Apex Gateway. Unas horas más tarde, esas banderas se volvieron de color rojo brillante. El sistema prácticamente estaba rogando por la validación manual de seguridad. Pero Trevor no tenía idea de lo que significaban las banderas. Para sus ojos inexpertos parecían notificaciones rutinarias de fondo o actualizaciones menores de software. Simplemente hizo clic en el botón de minimizar en su pantalla, y salió a un largo y lujoso almuerzo con Liam. No tenía ni idea de que toda su operación de miles de millones de dólares descansaba sobre un temporizador digital que estaba a punto de agotarse. Exactamente a las 11 de la tarde del jueves, el temporizador de 72 horas se agotó. Dentro del núcleo del servidor de mi antigua empresa, el Apex Gateway hizo exactamente lo que yo había programado. Al ver que ningún gerente autorizado había realizado la validación manual de seguridad, el software entró inmediatamente en modo de bloqueo de alta alerta. En menos de un segundo, el puente digital que conectaba nuestros almacenes con nuestros 3 principales clientes minoristas de la lista Fortune 500 se cerró por completo. Los efectos fueron inmediatos y catastróficos. En todo el país, en docenas de muelles de carga y grandes centros de distribución, las líneas logísticas automatizadas se detuvieron por completo. Los sistemas informáticos de los almacenes ya no podían extraer datos de las bases de datos minoristas principales. Cuando los trabajadores intentaban escanear cajas para cargarlas en los camiones de reparto, las pantallas mostraban mensajes de error en rojo brillante. Las máquinas automatizadas que imprimían etiquetas de envío y seguimiento comenzaron a escupir hojas de papel completamente en blanco. En menos de una hora, cientos de enormes camiones de reparto estaban alineados fuera de nuestras puertas, incapaces de moverse porque nadie sabía a dónde debía ir la carga. Dentro de la oficina corporativa, la tranquilidad estalló en un caos puro. Las líneas telefónicas se iluminaron como un árbol de Navidad. El departamento de servicio al cliente se vio inundado de llamadas furiosas de gerentes de almacén y directores de la cadena de suministro. Millones de dólares en mercancía estaban congelados en los suelos de cemento, y cada minuto de retraso les costaba una fortuna a nuestros clientes. Liam y Trevor fueron sorprendidos completamente desprevenidos. Liam salió furioso de su oficina de la esquina y corrió directamente al escritorio de Trevor, exigiendo saber por qué el panel principal estaba fallando. Trevor, con el rostro pálido y sudando a través de su costoso traje a medida, abrió la consola del sistema. Vio la enorme pantalla de bloqueo roja que cubría todo su monitor. Debido a que no entendía el código subyacente del Apex Gateway, entró en pánico.
En lugar de intentar encontrar el registro de seguridad o llamar a un ingeniero de redes real, Trevor decidió forzar su entrada al sistema. Intentó ejecutar un programa de derivación automatizado que había descargado de Internet, creyendo que restablecería los controles de administración de la red. Este fue un error fatal. El Apex Gateway vio este intento de anulación no autorizado como un ataque cibernético hostil y directo. Para evitar una filtración masiva de datos, se activó el protocolo de seguridad rígida del sistema. Este codificó por completo las claves de cifrado y bloqueó cada una de las cuentas administrativas de la empresa. Ahora, incluso si Trevor descubría la contraseña, el sistema no le dejaría entrar. Estaban totalmente bloqueados fuera de su propia casa. A última hora de la tarde del jueves, la presión llegó a un punto de ebullición literal. El director ejecutivo de nuestro cliente minorista más grande, un hombre que gestionaba un imperio de miles de millones de dólares y no toleraba errores, llamó a Liam directamente a su línea personal. El cliente estaba furioso. Sus tiendas no tenían el inventario vital para una gran venta de fin de semana, y estaban perdiendo cientos de miles de dólares por hora. Al cliente no le importaba el elegante título de la Ivy League de Liam, ni las hojas de cálculo analíticas de Trevor. Le importaba su carga perdida. Le dio a Liam un ultimátum brutal y aterrador. Si el Apex Gateway no estaba plenamente operativo para el viernes por la mañana, el gigante minorista no solo rescindiría su contrato multimillonario de inmediato, sino que también presentaría una demanda masiva por incumplimiento de contrato que llevaría a la empresa a la quiebra. Liam colgó el teléfono con las manos temblando violentamente mientras miraba los monitores en blanco y congelados. La realidad de lo que había hecho finalmente estaba comenzando a asimilarse. La mañana del viernes era hermosa. Exactamente a las 10 de la mañana, yo estaba sentada en mi nueva oficina en Vanguard Logistics. La oficina tenía paredes de cristal, igual que la anterior, pero la atmósfera era completamente diferente. La gente aquí me miraba con respeto genuino cuando caminaba por el pasillo. Tenía una taza de café caliente en mi escritorio, y estaba mirando el panel de operaciones moderno y limpio de Vanguard. Era una mañana tranquila, pero yo sabía que a solo unos kilómetros de distancia, mi antigua empresa se estaba hundiendo. De repente mi teléfono celular personal comenzó a vibrar sobre el escritorio. Miré la pantalla. El identificador de llamadas mostraba un nombre que nunca esperé volver a ver tan pronto. Liam Croft. Dejé que sonara 3 veces. En el mundo de las negociaciones corporativas de alto riesgo, el tiempo lo es todo. Al cuarto timbre contesté y presioné el botón del altavoz. Hola, Liam, dije manteniendo mi voz tan tranquila y fresca como una brisa matutina. Por un segundo, solo se escuchó el sonido de una respiración pesada y agitada al otro lado de la línea. Cuando Liam finalmente habló, su tono corporativo arrogante y suave había desaparecido por completo. Su voz era temblorosa, débil, y llena de un pánico desesperado. Betty, dijo él esforzándose por sonar casual pero fallando por completo. Betty, me alegra que hayas contestado. Mira, tenemos una pequeña situación aquí en la oficina. Parece que hay un error digital menor con el Apex Gateway. Algunas banderas del sistema están apareciendo en la pantalla y las líneas automatizadas están ligeramente retrasadas. Como tú escribiste el código original, pensamos que lo más fácil sería simplemente contactarte. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café. Podía escuchar gritos fuertes, voces frenéticas y teléfono sonando sin parar al fondo de su llamada. «Ah, sí, Liam?» Pregunté en voz baja. «Sí», dijo Liam con la voz quebrándose ligeramente bajo la presión. «Probablemente sea solo presionar un botón rápido o un simple restablecimiento de contraseña. Nos gustaría contratarte como consultora temporal por solo unas horas esta mañana. Podemos pagarte una tarifa fija de $1000 por tu tiempo. Solo tienes que iniciar sesión desde casa, arreglar el error, y listo». «¿Qué dices?» El descaro de este hombre era increíble. Hace solo 3 días, me había señalado la puerta y me había dicho que mi experiencia era un lujo sobrevalorado. Ahora, me ofrecía una tarifa minúscula para salvarle la vida. «Liam», dije, dejando que una pequeña sonrisa tocara mis labios. «Renuncié oficialmente el martes por la tarde. Ya no trabajo para ti, y ya no soy responsable de tu infraestructura.
Si Trevor es el analista brillante que afirmaste que era, deja que él presione el botón. Al escuchar el nombre de Trevor, Liam perdió por completo la compostura. La máscara corporativa educada se deslizó por completo y comenzó a suplicar. Betty, por favor, tienes que ayudarme, gritó con la voz quebrada por el puro terror. Todo el sistema está completamente congelado. Trevor intentó ejecutar un script de derivación automatizado para arreglarlo, pero el software lo vio como un ciberataque y codificó todas las claves de cifrado. Estamos completamente bloqueados de nuestra propia red. Los muelles de carga están totalmente paralizados. Los camiones están retenidos durante kilómetros por la carretera, y nuestro mayor cliente minorista acaba de amenazar con presentar una demanda multimillonaria que arruinará a esta empresa para el mediodía. Si no regresas y arreglas esto ahora mismo, estoy acabado. Escuché su pánico y sentí un profundo y silencioso sentido de justicia. Él había usado mi lealtad como un arma en mi contra, y ahora la realidad lo golpeaba como un tren de carga. Liam, dije con mi voz bajando a un tono frío y serio. ¿Recuerdas lo que me dijiste el martes? Dijiste que mis años de experiencia eran un lujo sobrevalorado que esta empresa no necesitaba. Me dijiste que a mi edad el mercado laboral no sería acogedor. Estaba equivocado, Betty. Lo siento, jadeó él. Por favor, ponle precio. Te devolveremos tu antiguo salario. Solo arregla el sistema. Es demasiado tarde, Liam, dije claramente. El mercado laboral fue en realidad muy acogedor para una profesional madura con 20 años de experiencia. Ayer por la mañana acepté un puesto como vicepresidenta senior de operaciones empresariales en Vanguard Logistics. No tengo ningún interés en salvar tu carrera ni tu empresa. Adiós, Liam. Presioné el botón rojo en mi pantalla, terminando la llamada, y volví a colocar el teléfono en mi escritorio. La habitación volvió a estar en perfecto silencio. Liam se quedó sentado en la ruina absoluta del imperio que había destruido con su propio orgullo. Las consecuencias de la arrogancia de Liam no se detuvieron con una sola llamada telefónica. La realidad se mueve increíblemente rápido cuando hay millones de dólares en juego. Para el viernes por la tarde, el gran cliente minorista de la lista Fortune 500 perdió oficialmente la paciencia. Se dieron cuenta de que Liam y Trevor no tenían absolutamente ninguna idea de cómo desbloquear el Apex Gateway, ni de cómo poner en movimiento los camiones de reparto nuevamente. Debido a que el inventario de sus tiendas para el fin de semana estaba completamente arruinado, el equipo legal corporativo del cliente envió una notificación formal rescindiendo su contrato con la empresa de Liam, con efecto inmediato. Pero el cliente todavía necesitaba un proveedor de logística para mover su mercancía. El vicepresidente de la cadena de suministro de ese gigante minorista había trabajado conmigo durante más de 10 años. Él conocía mi ética de trabajo, confiaba en mi liderazgo y, lo más importante, su equipo acababa de descubrir que yo ahora dirigía las operaciones en Vanguard Logistics. Exactamente a las 3 de la tarde del viernes, Marcus Sterling entró en mi nueva oficina. Tenía una enorme sonrisa triunfal en su rostro y traía 2 copas de sidra de manzana espumosa. Betty, dijo Marcus entregándome una copa. No vas a creer esto. El cliente minorista acaba de llamar a nuestro equipo de ventas. Van a transferir toda su cuenta de envíos multimillonaria a Vanguard Logistics a partir del lunes por la mañana. Y solicitaron específicamente que tu nuevo departamento se encargue de la transición. Brindé con mi copa contra la suya. No me sorprende, Marcus, dije con una sonrisa tranquila. Los clientes no siguen a los trajes caros ni a los títulos de la Ivy League. Siguen a las personas que realmente saben cómo mantener los camiones en movimiento. Durante el mes siguiente las fichas de dominó continuaron cayendo exactamente como debían. Con el 70% de sus ingresos corporativos totalmente perdidos, la junta directiva de mi antigua empresa entró en un estado de pánico absoluto. Iniciaron una investigación interna sobre por qué el sistema se había congelado y por qué su principal cliente se había marchado. No tardaron mucho en descubrir la verdad. Descubrieron que Liam había obligado a salir a la única persona que entendía la infraestructura, y que Trevor había destruido el cifrado de la red con su total ignorancia. Liam fue destituido de forma silenciosa y permanente de su cargo como director ejecutivo por la junta directiva. Su reputación en el mundo de los negocios quedó completamente arruinada.
Trevor fue despedido ese mismo día, sus trajes caros y su título elegante no servían de nada sin un trabajo al cual ir. Hoy estoy sentada en mi oficina en Vanguard, mirando a través de los amplios ventanales nuestro bullicioso almacén de alta tecnología. Nuestros sistemas funcionan perfectamente y mi nuevo equipo me trata con el profundo respeto que me gané a través de décadas de arduo trabajo. Mi hija Sara está prosperando en la escuela de medicina, con su futuro completamente asegurado, y la casa familiar de mis padres está totalmente pagada. Quería compartir mi historia con ustedes hoy porque el mundo corporativo a menudo intentará hacerlos sentir pequeños. Los malos jefes intentarán decirles que su experiencia es un lujo sobrevalorado, y usarán su lealtad para pagarles poco y faltarles al respeto. Pero recuerden esto, su valor no pertenece a la empresa para la que trabajan. Su valor les pertenece enteramente a ustedes. Cuando un empleador señale la puerta y les diga que acepten menos, no discutan, no griten y no supliquen. Salgan con la cabeza en alto, llamen a su competidor, y dejen que la realidad luche por ustedes.